El problema de tu equipo de ventas no es que sea malo, es que son humanos. Y antes de que cierres este vídeo pensando que es otro vídeo creando más hype sobre la inteligencia artificial, te explico básicamente cuál es la idea de este vídeo. La idea de este vídeo es que tengas claro cuándo debes de sustituir a tu equipo de SDRs o de setters o reducir su tamaño y empezar a implementar sistemas de inteligencia artificial para hacer sus mismas labores. Si no me conoces, mi nombre es Javier y ayudo a empresas a mejorar su tasa de asistencia y llamada mediante sistemas de inteligencia artificial como el que te voy a explicar hoy. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación y a múltiples recursos como la metodología que me ha permitido durante más de 2 años tener tasas de asistencia por encima de un 95% en diferentes proyectos como Setter y Closer, aquí abajo te dejo un enlace a una carpeta de Google Drive para que hagas clic y te los paso. Bueno, pues vamos a meternos ya por la presentación porque si tienes un negocio que seguramente dependa de llamadas de ventas, da igual si vendes consultoría, formación, SaaS o cualquier tipo de servicio, hay un proceso que se repite todos los días y que seguramente puedas mejorar. Este proceso básicamente es cuando entra un lead y alguien lo llama, lo intenta cualificar y si pasa el filtro, agenda una llamada con un closer, por ejemplo. Bueno, pues este alguien que llama, intenta cualificar, podemos llamarlo desde SDR a Appointment Setter. En este caso, en este vídeo yo lo voy a cubrir como SDR, pero prácticamente es lo mismo. El SDR es como se le dice, por ejemplo, en el B2B y el Appointment Setter es más como se le dice en el B2C. Pero en teoría lo que quiero decir con esto es que esta persona es la encargada de hacer de filtro en tu negocio. Ahora bien, en cuanto a la realidad, un estudio de Revenue Hero me llamó muchísimo la atención porque analizó más de 1000 empresas en 2024. El resultado fue de que más del 63% de los negocios nunca respondieron a sus propios leads entrantes. Eso quiere decir que el tiempo medio de respuesta fue de 29 horas. Estamos hablando de 29 horas, que es más de un día, casi un día y medio prácticamente, para llamar a alguien que estaba interesado en lo que tú vendías. Pero la cosa no termina aquí porque hay un estudio de Harvard que mostró que contactar a un lead en los primeros 5 minutos te hace 21 veces más probable al cualificarlo que si esperas, por ejemplo, 30 minutos. Esto es lo que es el famoso speed to lead, la velocidad con la cual puedes llegar a alcanzar un lead que acaba de dejar sus datos. Y según Velocify, llamar al primer minuto aumenta la conversión hasta un 391%. La pregunta no es si tu equipo es bueno, sino la pregunta es, ¿tu equipo puede ser bueno a las 11 de la noche, un viernes después de 40 llamadas, un martes, por ejemplo, el lunes después de un fin de semana? Y aquí es donde empieza la conversación de verdad. Bueno, y antes de seguir, quiero dejar claro que tampoco esto es un vídeo anti-humanos. O sea, yo vengo del mundo de las ventas, he sido setter, he sido closer durante más de 2 años. O sea, sé lo que es estar delante de la pantalla durante 8 horas. Y obviamente los SDRs o los setters hacen cosas que ninguna máquina puede hacer hoy en día, o ninguna inteligencia artificial. Entonces, esta diapositiva voy a enseñar un poquito cuáles son los puntos, a lo mejor que para mí sí es verdad que son más fuertes para un SDR. Y es que, por ejemplo, un SDR en ese punto de la empatía, pues oye, sí que es capaz de detectar en los primeros 20 segundos de la conversación, pues oye, si no está avanzando correctamente, si a lo mejor el lead tiene más curiosidad, si el lead a lo mejor es muy escéptico con esa oferta que tú vendes, si el lead tiene prisa porque a lo mejor necesita tener esa llamada en 3 minutos porque tiene una cosa que hacer. Ahí obviamente un SDR se puede adaptar mucho, se puede adaptar a su tono, a la situación específica. Y aunque también esto depende de la calidad y de la habilidad que tenga tu SDR, pues obviamente no tiene por qué seguir un script. Por otra parte, tendríamos esa parte de la improvisación. Al final, cuando un lead dice algo que es totalmente inesperado y que se sale un poco de esos raíles, pues oye, una objeción muy rara, un contexto muy, muy, muy único, una pregunta que está totalmente fuera del guión. Al final un humano puede improvisar, puede conectar ciertos puntos, contarle una historia, hacer una analogía que acaba de inventar. Sí es verdad que, oye, en esas cosas es mucho más amplio que la inteligencia artificial. Luego, por otra parte, tendríamos ese cierre emocional. Si es verdad que en las ventas de alto ticket, esas ventas high ticket, las decisiones no son puramente racionales. A veces, pues un lead necesita sentirse acompañado en ese proceso, que haya alguien al otro lado que entienda su problema y eso obviamente requiere presencia humana, aunque eso sí es verdad que ya está más en esa parte del cierre y no tanto en esa parte de la prospección o en esa parte de la agenda que es de lo que se encarga un SDR o un appointment setter. Y luego ya tenemos ese punto 4, a lo mejor, que pueden ser esos casos mucho más complejos, y es que hay leads que tienen situaciones muy, 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 muy específicas y que tampoco encajan en una categoría en específico. Entonces, un SDR humano ahí sí que puede navegar más esa ambigüedad, puede escalar, puede consultar, puede tomar ciertas decisiones que a lo mejor no puede tener una IA en cuanto a ciertos criterios. Entonces, ahí sí es verdad que nadie debería de reemplazar eso. Y ahora bien, todo esto que acabo de decir es real, pero sí es verdad que hay un pelín de trampa. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues porque todas estas fortalezas que tiene el SDR humano dependen de una variable que nadie controla y es el estado interno de esa persona en ese momento. Lo que mucha gente dice, pues oye, esa energía que tiene ese comercial en el día, ¿no? Y es que aquí hay un estudio de, no me sé exactamente cómo se pronuncia el nombre, pero creo que se llama Roy Baumeister,
que lleva décadas estudiando un fenómeno llamado el ego depletion. Y si te estás preguntando qué es esto, básicamente es el agotamiento del autocontrol. Y te seguirás preguntando, vale, ¿y qué es esto? Bueno, pues este hombre llamado Roy básicamente hizo una investigación en la que muestra que la capacidad de tomar decisiones se va degradando con cada decisión que tomas durante el día. Entonces, esto quiere decir que a medida de que vaya avanzando el día, pues oye, tu forma de tomar decisiones, digamos que va disminuyendo. No tu forma, digamos que si tienes una gran capacidad de tomar decisiones y eres bueno tomando decisiones, vamos a dejarlo así para que se pueda llegar a entender, a medida de que vaya avanzando el día y a medida de que tú vas tomando las decisiones, es como una gasolina, se va agotando y tu capacidad de tomar esas decisiones obviamente también se va agotando. Esto no es algo que me haya inventado yo, o sea, no es una opinión, es neurociencia. Básicamente la parte prefrontal, del córtex prefrontal, que digamos que es esa parte del cerebro responsable del razonamiento y del autocontrol, pues se va fatigando a lo largo del día, lo que va haciendo que obviamente estas decisiones pues vayan siendo cada vez peores. Y aquí hay un estudio muy citado sobre jueces de libertad condicional en Israel, y es que a primera hora de la mañana aprobaban el 65% de los casos. Y luego, justo antes del descanso, esa cifra caía prácticamente a cero, como estamos viendo en esta gráfica de aquí de la derecha. Eran los mismos casos, los mismos jueces, pero la hora del día era totalmente diferente. Por lo tanto, coge esto y trasládalo a tu equipo de ventas. Si tu SDR hace su mejor llamada a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde, después de 35 llamadas, objeciones, rechazos y distracciones, ¿crees que la llamada número 36 va a tener la misma calidad que la primera? Ahí es donde entra la inteligencia artificial. La IA no tiene ese ego depletion que estábamos hablando, no tiene esa fatiga cognitiva, no tuvo una mala noche, no discutió con nadie antes de empezar, no está pensando en el almuerzo. La llamada número 1 y la llamada número 200 son exactamente iguales. Es el mismo tono, el mismo guión, la misma velocidad de respuesta, 24 horas al día, 7 días a la semana y no necesita ese descanso. Por lo tanto, no sufre de esta fatiga. Y aquí llegamos al punto que para mí lo cambia absolutamente todo, que es la consistencia. O sea, básicamente hay una frase de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, un libro bastante famoso, y es que esta frase aplica perfectamente aquí. Y es que esa frase es: no te eleves al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Y ahora dirás, vale, muy bien, eso está perfecto, pero ¿qué quieres decir con esto? Básicamente a lo que me refiero es que un SDR estrella, o sea, puede tener un día increíble, puede cualificar 15 leads perfectos en una mañana, pero luego si al día siguiente cualifica 3 porque durmió mal, porque discutió con su pareja, porque prácticamente está quemado con su trabajo, pues tu negocio no tiene un proceso claro. Lo que tiene ahí es más algo parecido a una lotería. Y para entenderlo mejor, mira bien este gráfico que tengo por aquí, ¿vale? Donde se ve claramente. O sea, la línea del SDR humano es una montaña rusa. O sea, tiene picos altísimos algunos días, luego valles profundos otros. La línea de la inteligencia artificial al final es algo mucho más lineal, pero nunca baja como tal. Entonces aquí a lo mejor estamos hablando de que la media de lo que sería esta gente de inteligencia artificial sería un 72, pero en este caso, pues depende del día. Tenemos un 90 del SDR, un 40 del SDR, y si sacamos seguramente una media, pues a lo mejor estemos en ese 63, 62. Por lo tanto, la calidad de las llamadas a largo plazo, si necesitamos de tener una cierta consistencia porque el volumen de leads que estamos teniendo es muy alto, ahí es donde la inteligencia artificial sí que puede llegar a ser superior al SDR. Para entenderlo mejor, vamos a verlo de una forma más práctica, y es que piénsalo de esta manera. Entra un día a las 2 de la madrugada, un sábado, por ejemplo. Tu SDR está durmiendo porque es normal, necesita dormir, es un humano. Entonces, a partir de ahí lo tenemos claro. Ese lead no se contacta hasta el lunes a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Pues que pasaron unas 56 horas. O sea, según los datos, como hemos visto al principio del vídeo, la probabilidad de contactar y cualificar ese lead ya ha caído más de un 80%. Ahora bien, ¿qué pasa con un sistema de inteligencia artificial? Que ese lead recibe una llamada en menos de 60 segundos. Se cualifica con las mismas preguntas, el mismo criterio y un poquito menos de calidad, obviamente, por lo que hemos estado viendo de que el SDR sí que es verdad que puede ser un poquito más flexible. Ahora bien, se pasa el filtro y se agenda automáticamente. Tenemos ese lead igualmente en el calendario. Ahora el que tiene que entrar ahí a cerrar es tu closer. Entonces, ¿es mejor como tal? Pues bueno, depende de donde lo mires. Lo que sí que es más consistente y más rápido. Por lo tanto, si estás más metiendo más dinero en anuncios, cada vez tienes más llamadas y lo que quieres, obviamente, si estás haciendo esto es escalar, lo consistente le va a ganar a lo brillante. Y si eres futbolero, esto lo vas a entender bien con una frase, y es que el talento gana partidos, pero la consistencia gana ligas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que puedes tener un jugador que sea el mejor del mundo, que se regatea 8 y que meta 3 goles en un partido, pero no lo va a hacer todos los días. Pero si tienes un equipo en el cual pues todos a lo mejor son un 7, no tienes ninguno que despunte mucho, pero lo que saben hacer, lo saben hacer muy bien, ¿qué va a hacer? Pues que básicamente vayas a tener una regularidad y al final de la temporada seguramente ganes la liga. Así que vamos a imaginar que tenemos a ese SDR humano y tenemos a inteligencia artificial y podemos ponerlos cara a cara y que se peguen entre ellos y que se empiecen a decir lo que hace uno bien y lo que hace otro bien. Pues tendríamos este ejemplo. Aquí en este ejemplo podemos ver cómo el SDR nos dice algo del estilo: conecto emocionalmente con el lead desde el primer segundo.
Y es verdad, pero por la otra parte, la inteligencia artificial nunca falla el guión ni el día 1 ni el día 365. Por la parte del SDR, pues detecta matices que ningún algoritmo puede procesar, lo que hemos visto anteriormente, correcto, pero la inteligencia artificial no tiene días malos, ni resaca, ni burnout, nunca. Por otra parte, pues puede cerrar un SDR en el momento si el lead está caliente, tiene esa capacidad de que si a lo mejor ve, pues oye, que ese lead va con la tarjeta en la boca y no hace falta ni pasar la llamada, pues este SDR seguramente lo pueda cerrar directamente desde esta llamada. Un agente de inteligencia artificial no, porque obviamente no tiene esa flexibilidad. Se le puede llegar a entrenar y se podría llegar a hacer, obviamente, pero sí es verdad que una inteligencia artificial, mientras este SDR está cerrando uno, la agente de inteligencia artificial está cualificando y pasando a llamada a 200 más. Y es una cosa que obviamente pues tienes que tener en la balanza, que no es una cosa o es otra. Es tener a lo mejor, en vez de 10 SDRs, tener 2 y lo demás, esos 8 SDRs restantes, suplirlos con un sistema de inteligencia artificial que te haga todo ese trabajo sucio. Por aquí tendríamos luego esa parte del SDR que te dice, pues genero confianza real, la gente al final pues compra personas, totalmente cierto. Pero es que la IA no está encargada de cerrar. Lo que tiene que cerrar es un closer, es una account executive. La IA lo que hace es generar datos y esta confianza es la que genera el closer. O sea, la confianza la cierra el humano que viene después. Y es ese closer, ese account executive. Entonces aquí, pues obviamente no pongas a un francotirador a hacer el trabajo de un radar, lo que he estado comentando. Al final, cada uno funciona bien de una forma y cada uno tiene sus pros y cada uno tiene sus contras. Por lo tanto, aquí puedes llegar a suplantar todo tu equipo comercial, digamos, el que está antes del cierre de la llamada con sistemas de inteligencia artificial. Sí, lo puedes hacer perfectamente, depende obviamente cómo sea tu proceso comercial. Eso es lo que hay que ver más a fondo. Pero si, por ejemplo, tienes un equipo, como hemos hablado, de 10 SDRs, pues oye, a lo mejor no estás seguro al momento ahora mismo de decir, no, me fumo a todo mi equipo comercial y meto un sistema de inteligencia artificial. No, pero puedes quitar perfectamente a 8, dejar 2 y que todo ese trabajo sucio lo haga la inteligencia artificial y que el SDR tenga que entrar como tenga que entrar y sí tiene que entrar. Y a raíz de ahí ya tú puedes tomar ciertas decisiones ya con conocimiento de causa. Y bueno, me estaba adelantando, pero básicamente aquí es lo que estaba diciendo. No es ni uno ni otro, es donde cada uno. Pues encerrar, ahí sí que es verdad, los humanos donde son más potentes. Lo que estaba comentando, negociación compleja, generación de confianza, decisiones de criterio, alto ticket. Esto es como todo, ¿no? Siempre se dice que la inteligencia artificial va a llegar hasta cierto punto. Si tú quieres comprarte una casa, si quieres comprarte un yate, si quieres comprarte un avión, si estás viendo este vídeo, agenda una llamada porque seguramente seas buen fit con mi servicio. Pero bueno, bromas aparte, en ese caso sí o sí vas a querer hablar con una persona, no vas a querer hablar con una máquina o un sistema de inteligencia artificial. Pero seguramente para coger la información como para quedar con esa persona que te va a vender ya ese yate, ese avión, esa casa, ese coche, a ti te da igual. Tú lo que quieres saber es tener cierta información. Si la inteligencia artificial te puede dar esta información y te puede hacer de filtro para luego ya que una persona de verdad ya te cierre, oye, no hay ningún problema por ahí. Y obviamente la inteligencia artificial, pues oye, filtra, cualifica, respuesta en 60 segundos, consistencia 24/7, escalabilidad sin límite, cero fatiga cognitiva como hemos visto. Y aquí la frase que comentaba anteriormente, ¿no? Es el talento gana partidos, pero la consistencia al final es lo que gana las ligas. Ahora bien, si quieres saber cómo funciona esto, aquí abajo te dejo un enlace para que puedas registrarte en mi web, ver la VSL y en ese proceso en el cual te vayas a registrar y vayas a dejar tus datos, te va a llamar mi sistema para cualificarte. Si cumple los requisitos te va a pasar la llamada conmigo y si no, pues obviamente no te va a pasar, ¿vale? Pero así puedes probar de primera mano cómo funciona ese sistema y, oye, al final, si te interesa, pues primero tienes que probarlo, ¿no? Lo pruebas, si te gusta y acabas en llamada, genial. Y a raíz de ahí, pues oye, vemos si eso tiene sentido para ti y se puede aplicar en menos de 30 días. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.